¿Piensas que pagamos suficientes impuestos? ¿Piensas que la única manera de recibir más prestaciones sociales por parte del Estado es mediante la subida de impuestos? ¿Piensas que es más patriota el que más paga impuestos? ¿O que pagar impuestos es una forma de patriotismo? Enhorabuena, te has dejado engañar por la izquierda, el establishment y el PSOE State of Mind. Bienvenidos a un nuevo vídeo de más libertad y menos Estado. En el vídeo de hoy vamos a hablar de impuestos, de una idea tan básica y evidente que está tan enfrente de nuestras narices y que muchos no han podido ver o no les han dejado ver. Una idea que debería de darse en las escuelas prácticamente justo después de aprender a leer. Hago la aclaración de que soy de aquellos que piensan que la educación financiera debería darse en las escuelas a muy temprana edad, pero me parece que la ley CELA no va por esos derroteros, me parece a mí. Seguramente, si la gente conociese esta idea y este concepto tan básico que voy a explicar hoy, no tendríamos los problemas socioeconómicos que tenemos en la actualidad a nivel mundial y particularmente en España. No teníamos tanto progre filiomarxista o tanta gente pertenecería al PSOE State of Mind. Para saber lo que es el PSOE State of Mind, hay un vídeo delicioso en el canal de Jano García, en el que aparecen Jano García, Álvaro Bernal, Fernando Díaz Villanueva y Quintana Paz, donde en 2 horitas nada más hablan de temas muy interesantes y definen este PSOE State of Mind. Por favor, el enlace lo voy a dejar por aquí porque vamos, son 2 horitas que pasan volando. Quizá, si la gente comprendiera el concepto del que voy a hablar, pues incluso podrían entender los vídeos de Rayo o de La Calle o de cualquier neoliberal malvado y codicioso que hay en el mundo. Para comenzar, una idea muy básica. Para tú saber lo que tienes que pagar de impuestos, hay un par de elementos que son indispensables conocer. Uno de ellos es la base imponible, que es la cuantificación o la valoración del hecho imponible. El otro es la tasa, que es el porcentaje de la base que va a ser repercutido como impuesto. Y por último, la cuota, que es la cantidad económica, normalmente económica, que debemos de pagar, finalmente, en base a la base y la tasa. Esto es la base de cómo funciona cualquier impuesto. El concepto, el porcentaje y lo que luego tienes que pagar. Esto es para la economía familiar, microeconomía, para entender la economía de un país, para macroeconomía. Entonces, cuanto más crezca este número, mayor recaudación fiscal habrá, ¿no? Eso es evidente. ¿Cómo hacemos crecer este número? Pues hay una manera, que es la manera que nos han enseñado, la manera a la que nos condicionan, la manera por la cual actúan los partidos políticos y los gobiernos en nuestra sociedad, que es la de incrementar la tasa. Es decir, si necesito más recaudación, incremento el porcentaje del impuesto y así recaudo más, ¿no? Esta forma de incrementar la recaudación es la que nos han metido en la cabeza a todo el mundo y por lo tanto es la única vía que la mayoría de partidos políticos entienden y por supuesto como es la manera en la que nos han hecho pensar que es la única, pues es como nos hacen comprenderlo y aceptarlo. Y por eso ahora mismo vivimos en tiempos de subir el IVA, subir el IRPF, subir impuestos de sociedades a las empresas, subir, yo qué sé, donaciones y patrimonio, subir sucesiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues para las personas, pues si pagamos más en impuestos, pues estamos más ahogados. Por lo tanto, tenemos menos renta disponible. Al tener menos renta disponible, consumimos menos, ahorramos menos, o incluso, si nos suben demasiado, para poder comprar lo que ayer comprábamos, nos tenemos que endeudar. Y esto tiene varias derivadas. Por ejemplo, si cada vez la gente se endeuda más, los bancos o las entidades financieras ponen más dificultades a la hora de conceder acceso a esa financiación. Y además, aumenta la morosidad, aumentan los impagos y por lo tanto los bancos tienen peor negocio, las entidades financieras tienen peor negocio y además se fían menos. Por lo tanto, se paraliza la economía. Esto nos lleva a que invirtamos más de medio año en trabajar solo para pagar impuestos y el resto que nos queda de días del año
sí empezaríamos a trabajar para nosotros mismos o para nuestros hijos o para lo que queramos. Esto lo define muy bien la Fundación Civismo, que habla del Día de Liberación Fiscal y lo establece en 2020 en el 26 de junio. O sea, que hasta el 26 de junio estamos trabajando solo para pagar impuestos al Estado. Y el resto que nos queda de año, menos de medio año, lo que ganamos ya es para nosotros. Esa fecha, pues tiene toda la pinta de que va a seguir subiendo. Es decir, que nos podemos plantar en agosto o en septiembre simplemente trabajando para el Estado. Ni para ti, ni para tus hijos, ni para tu familia, ni para tus reinversiones, ni para nada. De todas maneras, voy a dejar un informe en la descripción de este vídeo donde podéis ver más en profundidad todos los datos que arroja el estudio de esta fundación. ¿Veis normal trabajar más de medio año para pagarle al Estado, un Estado que malversa el dinero, que se lo gasta en chiringuitos, en aerolíneas venezolanas, en sus propios propósitos partidistas para ganar votos y ganar poder, para no reinvertirlo en la sociedad? Porque, por ejemplo, Noruega tiene un fondo soberano e invierte ese dinero para que cada vez los noruegos le corresponda más dinero y lo hace crecer, pero en España no, se malgasta de manera ineficiente. ¿Veis normal que no gastemos tanto dinero y tanto esfuerzo en pagarle sus caprichos y en su mala gestión? Yo no. Pero ¿y si, redoble de tambores, y si lo que hacemos crecer no es el tipo sino la base? Es decir, tú recaudas lo mismo el 20% de 100 que el 10% de 200, ¿no? Esta es la idea que no nos han hecho pensar nunca. Este es el camino por el que nunca nos han llevado. Pero, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo de fácil es hacer crecer la base? Por ejemplo, si fomentamos que las empresas crezcan y crezcan su volumen de negocio, no te hará falta aumentar el tipo porque recaudarás más sobre el nuevo volumen de negocio más grande que tiene. Y si fomentamos que además de ser empresas más grandes, haya más empresas, así, en global, no te hará falta crecer el tipo porque más empresas estarán contribuyendo. Además, todas esas empresas necesitan más trabajadores. Más trabajadores contribuyendo, no hace falta subir el tipo porque están ya contribuyendo más. Pero si las empresas crecen, podrán pagar más a sus empleados si reinvierten en ellos. Por lo tanto, si tú cobras más, pagas más IRPF con el mismo porcentaje, ¿no? Y si cobramos más, las empresas son más grandes y disponemos de más renta, podremos comprar más cosas, consumir más o ahorrar más. Porque recordemos que aquí se crece con ahorro y trabajo duro. Y si me dejan ahorrar más, tendré más capital. Por lo tanto, todo crece. Por lo tanto, más empresas, mayores empresas, mejores salarios, mayor renta, mayor consumo, aunque eso es discutible, mayor ahorro, por lo tanto, mejor economía y más prosperidad, ¿no? Entonces, ¿por qué los políticos no lo hacen así? ¿Por qué lo hacen de la otra manera? ¿Por qué nos llevan y nos convencen y nos educan para que solo veamos la otra manera y que además les votemos y les apoyemos para ello? Esto lo podemos explicar mediante dos conceptos básicos. Uno, libertad, y el otro, Estado, o bien tamaño del Estado. Empecemos volviendo a la opción de subir recaudación en base a subir tipos. Implica que de lo que ganamos, particulares o empresas, dispongamos de menos renta para reinvertir o para gastar. Y por contra, todo este beneficio, todo este fruto del trabajo, de la inversión y del emprendimiento esté en manos del Estado, en vez de en nuestras manos. Si tengo menos recursos, tengo menos libertad para hacer con ellos lo que quiera. Es decir, para reinvertirlo en mi empresa, para invertir en otras empresas, para ahorrar o para gastar en lo que yo quiera. Mejor se lo damos al Estado que decida por nosotros. En cambio, el Estado no reinvierte en la sociedad, no reinvierte en hacer crecer el tejido productivo, industrial y económico.
lo reinvierte en sí mismo, en hacer un Estado cada vez con más poder, cada vez más grande y por lo tanto cada vez más capacitado para crear dependencias, para dar subsidios, para comprar votos, para hacer redes clientelares. Y claro, eso algo al Estado pues le gusta más que el dinero esté en manos de la gente. Entonces, al dedicarse el resultado de nuestro esfuerzo cada vez más en impuestos al Estado y tener menos recursos disponibles, las empresas, particulares, familias, todos los agentes económicos de esta sociedad estamos cada vez más ahogados. Tenemos menos libertad para hacer y deshacer, porque solo trabajamos para el gobierno y para el Estado. Y entonces la economía se enlentece, se entorpece, no crece, porque además el Estado lo usa para hacerse cada vez más grande y más ineficiente. Y eso va en contra del progreso. Por lo tanto, cuanto más Estado opresor y recaudador, menor libertad para hacer crecer la sociedad. Por lo tanto, si pasamos a la otra opción en la que lo que buscamos es incrementar la base imponible, esto implica, en el ámbito particular o de las familias, pues que disponemos de más dinero para gastar o ahorrar o invertir. Por lo tanto, libertad para hacer con el fruto de nuestro trabajo, nuestro emprendimiento y nuestro riesgo lo que nos dé la gana, más libertad. Las empresas, al disponer de más recursos, pueden dedicarlos, en vez de para pagarle al Estado, para reinvertir en la propia empresa, de muchas maneras, de modo que su volumen de negocio crezca y pasemos de tener un 90% de pymes a tener empresas más grandes, que por lo tanto contribuyan más a los impuestos del país. Evidentemente, también serían libres para pues gastárselo, repartir dividendos o malgastarlo. Evidentemente, una empresa que no reinvierte en sí misma deja de ser competitiva y el mercado automáticamente la saca. Esto es la ley de la selva. Al tener menos impuestos, habrá más facilidad para crear nuevas empresas. Habrá más emprendimiento, habrá más personas que dependan de sí mismos en lugar de depender de un subsidio, de una paga porque no encuentran trabajo o porque no pueden emprender fiscalmente hablando, o por las barreras fiscales que se presentan. Si tenemos menos subsidiados, menos paguitas y menos personas y empresas que dependan del Estado, pues ahora los políticos tendrán que currarse más nuestros votos, tendrán que currarse más que les apoyemos. Y tendrán que justificar realmente si realmente son útiles a la sociedad. Y evidentemente esto les aterroriza, porque esto va en contra de su negocio. De este modo, podemos ver que esta opción nos da más libertad y a la vez implica una posible reducción del Estado, porque son menos necesarios y tienen menos funciones. Además de que hace crecer nuestra economía para todos los niveles. Aunque no es objeto de este vídeo hablar del tamaño que debería tener el Estado, que para mí debería ser mínimo, es posible, o hemos visto que es posible, mantener la recaudación en base a no hacer crecer los tipos y ahogarnos, sino hacer crecer la base e intentar mejorar la calidad de las empresas, el volumen de las empresas, la cantidad de empresas y la población activa de personas trabajando. Tenemos casos muy recientes de países donde se han aplicado políticas en que se han bajado los tipos y la recaudación ha subido y el paro ha bajado. ¿Por qué? Porque tú bajas los tipos, ahogas menos la economía y la haces crecer y expandirse. Entonces, al tener más economía, al tener más volumen de negocio, más personas trabajando, aunque cada una particularmente pague un poquito menos, pero en global se recauda mucho más. El problema es que esto lo hizo Trump. Trump es el demonio y Trump es Satanás. ¿Por qué? Porque él abogaba porque la gente tuviera más libertad y hacer el Estado más pequeño, y eso al establishment y a los políticos les aterroriza, y entonces Trump es malo, es malísimo, es el demonio. Como veis, he querido hacerlo muy simple. La idea es muy básica. No a subir impuestos, sí a hacer crecer la economía. No a inventarse nuevos impuestos, sí a dar libertad para el crecimiento económico y personal y de la sociedad. No, el único camino no es subir el tipo, sino hacer que crezca la base. Y no quiero extenderme más en detalles. No vamos a hablar de Keynes y de Hayek, ni vamos a hablar de la curva de Laffer, ni cosas por el estilo, que sería complicar un poquito. Lo queremos hacer muy básico para que cualquiera lo pueda entender.
Y en resumen, este vídeo puede justificar muy bien el nombre del canal en el que estoy publicando estos vídeos, de Más Libertad y Menos Estado. Aunque yo personalmente pienso que no solo es necesario reducir impuestos para igualar la recaudación. Directamente pienso que hay muchos impuestos que no deben de existir, que deberemos bajar tanto la recaudación para hacer el Estado mínimo y limitarle las funciones. De ese modo sí que tendríamos libertad real. Además, pienso que realmente recurrir por parte de un gobierno a subir impuestos es el recurso fácil, ya que lo primero que deberían hacer es optimizar sus gastos, optimizar sus procesos, hacerse más eficientes, y con toda la reducción que consigas haciendo más eficiente el Estado, los procesos y los gastos, a lo mejor no te hace falta subir los impuestos, pero no. Hay que seguir gastándoselo en tonterías, en el Falcon, en las aerolíneas venezolanas, en los miles de coches oficiales, en la sobrepoblación de políticos, en la compra de votos. Entonces, si fueran buenos gestores, primero reduces los gastos, mejoras los procesos, optimizas los procedimientos y el Estado, y luego, con ese grandísimo ahorro, incluso te da para bajar. Pero bueno, no son los políticos que tenemos, ¿a que no? Was the first revolution in the history of mankind that truly reversed the course of government, and with three little words: we the people. We the people tell the government what to do. It doesn't tell us. We the people are the driver. The government is the car, and we decide where it should go and by what route and how fast. Almost all the world's constitutions are documents in which governments tell the people what their privileges are. Our Constitution is a document in which we, the people, tell the government what it is allowed to do. We, the people, are free. This belief has been the underlying basis for everything I've tried to do these past 8 years. But back in the 1960s, when I began, it seemed to me that we'd begun reversing the order of things. That through more and more rules and regulations and confiscatory taxes, the government was taking more of our money, more of our options, and more of our freedom. I went into politics in part to put up my hand and say, stop. I was a citizen politician, and it seemed the right thing for a citizen to do. I think we have stopped a lot of what needed stopping, and I hope we have once again reminded people that man is not free unless government is limited. There's a clear cause and effect here that is as neat and predictable as a law of physics. As government expands, liberty. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Hay más alternativas aparte de subir impuestos como quiere la ministra Montero? ¿O realmente podemos exigirle algo más al gobierno? ¿Crees que esto lo puedes aplicar en tu vida? Me encantaría que me dejaras un comentario, le dieras like a este vídeo, te suscribieras, le dieras a la campanita y pudieras seguir al día de los nuevos vídeos que publiquemos en este canal de Más Libertad y Menos Estado. Chao, chao.